Bueno, buenos días a todas y a todos. Muchas gracias a la Junta de Castilla y León, al ICCL y también por el apoyo institucional del Ministerio de Fomento de la Ciudad de León por hacer posible este congreso, en el que habéis sido capaces además de reunir a muchísima gente, lo cual a veces no es tan fácil. Y bueno, también gracias a los asistentes por estar aquí para escucharnos. Y bueno, gracias también a la organización por contar con Green Building Council España, que somos una asociación sin ánimo de lucro vinculada a lo que es la edificación sostenible, a la promoción de esa edificación sostenible. Y para nosotros justamente el tema del usuario y de la persona que tenga un papel central en todos los temas relacionados con la edificación, que es donde pasamos el 90% del tiempo las personas, pues es importantísimo. Bueno, han sido presentados ya mis compañeros de mesa, pero os los comento otra vez. Javier García Argüello, presidente de la Federación de Asociación de Vecinos de León. Luego tenemos a Jorge Arévalo Martín, de Paisaje Transversal, que nos contará también un poco cuál es su labor como facilitador en procesos participativos. Tenemos a continuación a Borja Izaola, de ECOO, que igual nos comentará un poco su actividad habitual y cómo está relacionada con la promoción de la presencia de las personas en este tipo de procesos. Y finalmente tenemos a Jesús Ramón Luque Borge, presidente del Consejo de Colegios Profesionales de Administradores de Fincas. Bien, para introducir un poco el tema de lo que es el usuario en los procesos de rehabilitación de manera específica y en todos los procesos del control de la energía a partir del usuario, me gustaría contar una experiencia propia de GBC España en la que en 2015 pues iniciamos un proyecto que se llama Buildapon, que consistía en asistir de alguna manera a las administraciones públicas en 13 países de la Unión Europea a redactar las estrategias nacionales de rehabilitación que son obligatorias y que su revisión se hace obligatoria cada 3 años. Nuestro primer paso obvio fue hacer un mapeo y de todos los 13 países participando en el proyecto, ese mapeo de actores que pretendía identificar los actores fundamentales para la redacción de esas estrategias, no aparecía el usuario en ninguno de los países. Entonces, desde GBC España, nuestra inquietud era justamente esa. Aunque sea una redacción que viene en estas estrategias nacionales de rehabilitación de un imperativo de la Unión Europea, esta transposición de esta directiva exigía esa redacción de las estrategias, para lo cual la voz de justamente las personas se hace necesaria, pero ni siquiera desde asociaciones como Green Building Council España estábamos contando con ello. Afortunadamente, el usuario ha empezado a tener cierta presencia, incluso en las directivas. Ya se ha comentado a lo largo del día que justamente en 2016, en el paquete de invierno, la Comisión Europea aparece en este paquete de invierno, menciona al consumidor como una pieza clave en la transición energética, con lo cual esto nos congratula en gran medida e incluso aparecen convocatorias de fondos europeos para desarrollar proyectos que justamente trabajen en ese sentido. Entonces, para un poco comenzar a comentar lo que es el empoderamiento del usuario y del ciudadano en la gestión energética de su propio edificio, como es el tema de esta mesa redonda, me gustaría, por un lado, que cada uno de los intervinientes contaran un poco su organización, cómo trabaja en ese sentido para empujar a que realmente el usuario tenga una presencia y si realmente esto está sucediendo. Aparece ahora mismo por todos los lados, pero ¿es una realidad que ya se está moviendo o no? ¿Cuál es vuestra perspectiva? Si quieres, comenzamos. Pues empiezo yo mismo. Bueno, pues buenos días, casi tardes ya. Yo represento a la Federación de Asociaciones de Vecinos de León, Rey Ordoño, que engloba a 22 entidades. Lógicamente, a todo lo que es el movimiento vecinal, y como comentábamos antes un poco ahí fuera, lo que somos los usuarios finales de todo lo que es la regeneración urbana, ¿no? Ciertamente, la participación ciudadana actual en la ciudad de León no es la misma que la que hubo hace 40 años, en los años 70, en donde sí que de verdad las asociaciones de vecinos tuvieron un papel fundamental en lo que es el diseño y la configuración actual de la ciudad, en donde bueno, pues se pasaba de la época de la dictadura, que en los barrios carecían de casi todo tipo de infraestructuras, y bueno, pasando por esos años 70, 80, un periodo intermedio de los años 90 en donde bueno, desde las administraciones públicas se trató de desarmar
a las asociaciones como elementos molestos que entorpecían esa labor de dirección de ciertas obras o de ciertas infraestructuras en las ciudades. Se les ofrecieron otro tipo de prestaciones en los barrios y bueno, pues el movimiento vecinal lógicamente no llegó a desaparecer, pero sí quedó bastante bajo de actuación, ¿no? Nos encontramos en la actualidad, bueno, aquí en el caso de León supuso un punto de inflexión en el año 2004 cuando se redacta el Plan General de Ordenación Urbana, en donde sí que desde el propio ayuntamiento se pide a todas las asociaciones de vecinos que aporten sus alegaciones y bueno, un poquito a partir de ahí sí que se consigue reavivar la mecha de aquellos primeros años en donde los vecinos verdaderamente tenían, bueno, a lo mejor no era desde luego una voz en las administraciones, como a lo mejor la tienen ahora, pero sí que era una voz activa en la calle. En el caso, digo, de la actualidad, bueno, pues la dinámica de participación vecinal en la ciudad de León ha aumentado, se encuentra además progresivamente, aunque sea poquito, recuperando aquellas cotas de poder perdidas. Se han creado nuevas asociaciones de vecinos con gente joven. Permanecen algunas que están envejecidas de los años 70, pero con gente joven y con ganas de funcionar y de informar a los vecinos de lo que desde las administraciones públicas nos intentan transmitir o intentan llevar a cabo en nuestros barrios. Pero poniendo un caso concreto, con el tema del plan EDUSI, los fondos EDUSI que se están poniendo en marcha en la ciudad de León, o los distintos ARIS, ARUS y demás, ¿no? Pues sí que se generan ciertas dudas o serias dudas entre el vecindario, que hablo un poco de lo que es ahora mismo el sentir de los vecinos, por ejemplo, de los barrios del norte de la ciudad, ¿no? Sienten un cierto recelo porque ha pasado un tiempo, siguen siendo unos meros agentes pasivos, en donde las administraciones sí que nos informan casi con una cierta premura de lo que se va a hacer, con una serie de programas y de proyectos ya previamente hechos, en donde bueno, la participación ciudadana queda casi resumida a decir amén y a quedarse ahí, ¿no? Desde la propia federación y desde las propias asociaciones sí que estamos intentando en los barrios donde se han llevado actuaciones o donde se tienen previsto llevar actuaciones importantes, informar a la gente de lo que se va a hacer y de lo que es cada cosa. Insisto en el tema de EDUSI porque son unos fondos muy importantes que están en marcha para la ciudad, en donde esa desinformación por parte de las administraciones hacia el usuario final pues hace que creen bueno, unas expectativas que no eran así, que creían que a través de esos fondos iban a poder rehabilitar sus edificios o hacer otro tipo de actuaciones y bueno, pues ha habido que informarles que no es así, que eso tendrá que ser en una segunda fase. Por lo tanto, bueno, aquí de verdad no es como el caso de Burgos el año pasado, en donde el movimiento vecinal hablaba de las actuaciones que se habían llevado a cabo en su barrio, en San Cristóbal. Aquí hablamos de actuaciones que todavía no están empezadas o por lo menos están empezando a dar sus pasos, pero lo que sí pedimos, que es con lo que verdaderamente, para no extenderme, bueno, recordar eso, que las personas que vivimos en los barrios, que somos los que verdaderamente conocemos detalladamente nuestras zonas, que al final somos los ojos y los oídos de las administraciones, que se nos tengan en cuenta, pero que se nos tengan en cuenta previamente, no a hechos consumados, como ha sucedido, sobre todo bueno, pues para evitar volver a algunos fracasos del pasado que ha habido en esta ciudad, en donde las grandes obras que se han llevado a cabo, bueno, no con un beneplácito de la ciudadanía, pues ha habido después que reconsiderarlas, y hablo de los años, de la época del 2010, 2011, con los famosos planes E, en donde algunas de las obras que eran importantísimas para esta ciudad, pues contaron con una oposición vecinal. Por mi parte, por lo menos para introducción, nada más. Bueno, buenos días. En primer lugar, me gustaría agradecer, ¿no?, la invitación a poder participar en esta mesa redonda y en el Congreso a la organización. Y bueno, como ha comentado Raquel, yo vengo en representación de Paisaje Transversal, que somos una oficina de innovación urbana que hemos desarrollado más de 100 proyectos en toda España que abarcan, bueno, son proyectos de transformación urbana que abarcan desde la escala del espacio público a la escala territorial
Y, cómo no, y una de las claves, ¿no?, por las que nos iniciamos en este mundo, la regeneración y la rehabilitación de barrios en todo su sentido, ¿no? O sea, desde una perspectiva integral. Es por ello que hoy estamos aquí y iniciamos, ¿no?, el camino como empresa hace ya algunos años con una clave que era transformar o cambiar la manera en la que se estaban abordando estos procesos de regeneración urbana. Y era a través, ¿no?, de incorporar nuevas herramientas, nuevas metodologías que llevaban a las personas, a los habitantes de estos barrios, al centro, ¿no?, de la intervención, llevando a cabo diferentes actividades, incorporándoles a través de la participación ciudadana desde las fases iniciales del diagnóstico, ¿no?, y yo creo que lo comentaba anteriormente Ruth, ¿no?, hasta las fases finales de gestión, ¿no?, es decir, incorporando al ciudadano a lo largo de todo el proceso, desde la planificación hasta posteriormente la transformación propiamente, ¿no? Y en este sentido, bueno, yo creo que lo más interesante va a ser que ahora podamos debatir, pero sí que quería apuntar, ¿no?, que recientemente hemos realizado un trabajo en Castilla y León, un ARU en Ávila, que creo que va a ser o va a poder ser un buen ejemplo, ¿no?, de cómo se incorpora desde una fase inicial de la planificación a esta ciudadanía con vistas, ¿no?, posteriormente a la gestión y al desarrollo tanto de la rehabilitación como de las obras de urbanización y la transformación de todo el entorno construido. Y yo creo que después ya entraremos un poco más en materia. Buenos días. Primero agradecer a la organización que haya contado con los administradores de fincas, porque entendemos que somos pieza muy importante en estos procesos. Yo no sé si aquí vamos a hablar de los buenos de la película, de los malos de la película, según con el cristal que se nos mire, pues a veces somos los malos y en otro caso somos los buenos. Lo que sí tenemos claro que somos el punto intermedio entre el ciudadano y las administraciones, entre el ciudadano y las constructoras, entre el ciudadano y los técnicos para resolver los problemas que tenemos en las comunidades. Yo solo soy administrador de fincas desde hace 30 años y he visto cómo ha evolucionado el pensamiento y el funcionamiento de las comunidades de propietarios. Y la transformación ha sido tremenda, ha habido una transformación tremenda del usuario, del vecino, ¿no? Antes, hace 30 años, lo que había era todo siempre una colaboración y ahora todo menos colaboración. Todos son trabas en una junta de vecinos, todos son trabas cuando queremos innovar. Porque para nosotros, los profesionales de la administración de fincas, que somos, yo digo muchas veces, yo de segundo apellido soy Tomás, yo me lo creo y cuando yo me lo creo se lo intento transmitir a mis administrados. Nos cuesta muchísimo introducir todas esta nueva vanguardia de la regeneración, de la rehabilitación, de la eficiencia energética. Nos cuesta mucho porque estamos hablando sobre todo de una población mayor, que desgraciadamente pues han sido personas que han tenido un nivel adquisitivo medio, que luego esas personas han jubilado y luego que han enviudado. Entonces ya bastante les cuesta pagar sus cuotas de comunidad y sobrevivir, ¿no? Entonces nos es muy difícil poder innovar dentro de estos edificios. Entonces tenemos ahí un lastre muy duro que, aunque estemos convencidos de que todo esto es bueno, pues no lo podemos llevar a cabo. Voy a poner un ejemplo bien simple. Se lleva hablando de hace mucho tiempo de los repartidores de coste, de las válvulas termostáticas. ¿Saben cuántas comunidades los tengo yo puestos? 0 o ninguna. ¿Por qué? Porque como no es obligatorio, pues no vamos a hacer ese desembolso. Y entonces, yo que estoy convencido, porque tengo alguna casa que lo he hecho a iniciativa propia y con los vecinos,
poderles decir, señores, que esto de verdad ahorra, pues no lo entienden porque tienen que hacer una inversión fuerte en la instalación de válvulas y todo este tema. Entonces, esto es muy complicado, es muy complicado. Necesitamos muchísimo apoyo institucional y de las administraciones para informar al ciudadano, porque lo que tenemos que encontrarnos es que cuando vamos a una junta de vecinos, el ciudadano esté informado. Esté informado, pero no porque lo diga el administrador, que generalmente se equivoca poco, pero necesitamos que tener un apoyo institucional muy fuerte, porque si no, no podemos sacar adelante ningún proyecto. Y eso se lo digo porque es así. Gracias Raquel, gracias al Congreso, a las personas asistentes. Sí, desde ECO llevamos 15 años en esto del empoderamiento ciudadano en la transición energética y quería, aunque tenga muy poco tiempo, reseñar lo de empoderamiento. Empoderamiento es una transacción de poder. Estamos hablando de poder, no estamos hablando de asistencia y de ciudadanía. Más que de usuario, desde luego no de consumidor, y ciudadanía en lo que era el origen del estatus jurídico del ciudadano romano, que era un agente transformador y activo. Esto se traduce, hablar de empoderamiento ciudadano, en que estrategias del palo de la zanahoria no van dirigidas a ciudadanos, van dirigidas a burros. Estamos hablando de personas íntegras que quizás necesiten más o menos evolución, más o menos aprendizaje, como todas. Las estrategias tienen que ser de personas íntegras. En ese sentido, ECO lleva estos 15 años, aproximadamente desde hace 10, interviniendo de la mayor a la menor escala en municipios en un proyecto que llamamos Ecolocal de empoderamiento de las administraciones públicas para que los técnicos y políticos de un ayuntamiento sepan cuánto les cuesta la factura energética. La realidad a día de hoy es que la mayoría de los ayuntamientos no lo saben, porque la parte educativa la paga la Consejería o el Departamento de Educación, la parte de sanidad, etcétera, etcétera, está fragmentada y no saben cuánto les cuesta. De nuestros estudios ya sabemos y podemos anticipar que del capítulo 2 del presupuesto municipal estamos hablando de un 7%. Multiplicar ese capítulo del ayuntamiento y eso es lo que gasta en energía. Y lo que se puede ahorrar con medidas de educación, medidas de usuario, es decir, las personas, la ciudadanía, utilizando correctamente los mecanismos para su uso y para su confort, se pueden llegar a ahorros y hemos llegado del 30%. Bajando de escala, llevamos desde el inicio recuperando las plantas fotovoltaicas que en el cambio de gobierno del 2011 se dejaron porque ya dejaban de dar los beneficios para los que se habían planificado, recuperándolas, no como una propiedad individual privada, sino socializando su propiedad. Ahora mismo unas 100 plantas con alrededor de, lo tengo aquí apuntado porque no me lo sé, alrededor de 14 megas y 4.000 personas que forman parte de esta comunidad a partir de 100 euros, contribuyendo entre todas en la recuperación de esa energía fotovoltaica. Bajando de escala, hacemos autoconsumo también fotovoltaico. Nos hemos adelantado a la espera de que se publique el reglamento de autoconsumo del Real Decreto de octubre del año pasado. Ya tenemos un poco los escenarios y en algunos inmuebles estamos ya interviniendo en el autoconsumo colaborativo. El autoconsumo, digamos que privado, sobre todo de viviendas unifamiliares, llevamos un tiempo haciéndolo y aquí los datos son, ponen los pelos de punta. En el año 2011 había alrededor de 150 instalaciones de autoconsumo legalizadas. Seguramente ilegales habría miles en España. Mientras, por ejemplo, en Alemania, con la condición solar obviamente peor que en España, había del orden de 50.000. Bueno, 7 años después nosotros hemos instalado 250, faltan millones porque en Alemania en este tiempo ya están cerca del 1.000.000. Y ya nos hemos metido en la vivienda, en la unifamiliar y en el bloque de vivienda colectiva, donde promovemos rehabilitación profunda y, si es posible, de energía
plus o con un balance cero. Esto, además de fuera, lo proponemos desde dentro. Tenemos en nuestra oficina un espacio que es espacio de encuentro, de educación y de generación de esta cultura ciudadana, porque la idea es que la transición energética la hagamos entre todas. Muchas gracias. Un poco retomando lo que habéis comentado, podemos dejar entrever cada uno de nosotros cómo entendemos la implicación de la ciudadanía cuando hablamos de la necesidad de esa implicación de la ciudadanía, ¿no? Entonces, por un lado, observamos que ya solo como con el lenguaje que utilizamos a la hora de referirnos al usuario, como tú has comentado, estamos haciéndolo un sujeto pasivo, del que esperamos convencerle sobre algo, o es objeto de venta de lo que sea, pero no como persona proactiva que puede contribuir realmente a que las cosas cambien y que en el proceso participe desde el inicio. Entonces, en ese sentido, podemos preguntarle sin más, o podemos hacer procesos de tipo como el que comentaba Jorge, en el que desde el mismo diagnóstico, que ya es algo subjetivo, se tiene en cuenta la perspectiva del usuario. Entonces, en ese sentido, me gustaría un poco ahondar en cómo efectivamente conseguimos que ese empoderamiento suceda y que no sea simplemente contestar a preguntas ya preconfiguradas, sino que se convierta en un elemento de cambio eficaz, no solo para la transición energética, sino también en procesos, ya que estamos en el contexto de este congreso, de la rehabilitación y la regeneración y la renovación urbanas, como en este contexto justamente ese empoderamiento ciudadano se puede transformar en un vector de cambio bastante más eficaz que cualquier campaña de comunicación para convencer al usuario de que una cosa específica es buena para él, ¿no? Entonces, mi pregunta para los que estáis aquí como ponentes es, primero, si habéis seguido procesos en los que realmente se les ha dado voz y espacio para esa proactividad, ¿en qué momento se les ha integrado? Y si no habéis vivido procesos de este tipo, ¿qué esperáis de este proceso? ¿Qué tipo de procesos se pueden establecer para que sea efectiva esa intervención del ciudadano desde fases tempranas y que tenga su voz y que sea escuchado? ¿Vale? Si queréis, empezamos por Jorge. Sí, bueno, en este sentido, desde luego, lo primero, ¿no?, es una voluntad porque estos procesos, ¿no?, aborden desde el inicio esa participación ciudadana. Cuando hablamos de participación ciudadana tenemos también un poco la idea de trascender meramente, ¿no?, el espacio, la participación reglada, ¿no?, que se desarrolla en el desarrollo, ¿no?, de muchos procesos, instrumentos de planificación, ¿no?, en el caso de las áreas de regeneración o de renovación a través de los planes especiales de reforma. Pero la idea es de trascender esa participación reglada, va más allá a través de diferentes espacios y diferentes formatos en los que nos aproximamos a la ciudadanía, ¿no? Es importante, desde luego, ¿no?, y aquí está Javier, prueba de ello, es el tema del tejido asociativo, ¿no? Las asociaciones vecinales, desde luego, son una realidad latente dentro de los barrios a los que nos tenemos que dirigir, porque además de que son un canal de comunicación posterior y de difusión, ¿no?, de todas estas cuestiones en las que tenemos que incidir, que van desde la información en estos procesos hasta las labores más de pedagogía, son, por supuesto, ¿no?, una fuerza de trabajo, porque estos procesos requieren mucho trabajo, ¿no?, fundamental. Pero no solo es el tejido asociativo, tenemos que también dirigirnos al conjunto de la ciudadanía y encontrar espacios a los que a esa población no organizada también tenemos la capacidad de llegar. Aquí pues va a haber, ¿no?, y nosotros hemos desarrollado diferentes trabajos en este sentido que van desde el desarrollo de espacios de información y pedagogía compartida en el espacio público, donde podemos alcanzar a toda esta ciudadanía vinculado, ¿no?, a estos tejidos sobre los que estamos transformando, a también una actitud más proactiva por parte de los equipos técnicos que trabajamos, dirigiéndonos, ¿no?, a cada una de las viviendas cuando también el ámbito lo permite, e interactuando, ¿no?, intentando a través del diálogo con estas personas que habitan, que en muchas ocasiones son propietarios y en otras no, ¿no?, que esto es una de las dificultades que nos vamos a encontrar a lo largo del proceso,
poder dirigirnos y poder entender sus necesidades, ¿no? Ya lo comentamos antes desde estas fases de diagnóstico, entender los objetivos, que es otra de las cuestiones que se apuntaban, ¿no? en la conferencia anterior, que los objetivos van a ser diferentes, efectivamente, de cada una de las personas en función de sus necesidades, en función de su condición, ¿no? Decíamos de que sea propietaria o de que esté alquilada, y de alguna forma empezar o iniciar un proceso de pedagogía, de trasladar información, no solo solicitarla, sino trasladar información desde la perspectiva técnica, ¿no? Algunas de estas dudas que surgen en muchos de estos procesos, ¿no? Tienen que ver con los tiempos, tienen que ver con las necesidades de inversión. Entonces, en la medida que podemos ir abordando, ¿no? estas dudas y resolviéndolas prácticamente de manera individualizada en muchos casos, vamos a facilitar esa información y progresivamente ese proceso de empoderamiento que es fundamental, ¿no? para que estas personas aborden, ¿no? finalmente la rehabilitación de sus viviendas. Aquí tiene un papel también clave la cuestión de la regeneración integral, ¿no? Es decir, el objetivo de alguna forma va a ser mejorar la calidad de vida de todas estas personas, ¿no? que habitan en los barrios y que trascienden de alguna forma su vivienda y se proyecta sobre la necesidad de intervenir en el espacio público. Y el espacio público y la intervención sobre él es un incentivo también para fomentar la rehabilitación de las viviendas, de tal manera, ¿no? que todas estas personas no se ven solas, ¿no? Individualmente o a través de las comunidades de vecinos, no se ven solas en este proceso de transformación, de mejora de sus entornos, sino que de alguna forma van acompañadas. Y por último, destacar también en todos estos procesos el papel, ¿no? que tienen después de que se produce o se lleva a cabo esta planificación, ¿no? este desarrollo de los instrumentos de planificación, las oficinas de gestión, ¿no? que son las que llevan a cabo el contacto más directo durante todo el proceso de rehabilitación, todo el proceso de transformación física del entorno, y que tienen que tener un papel muy activo de cara de nuevo a contactar con la ciudadanía, a informar, a generar estos espacios de pedagogía, de aprendizaje, ¿no? porque no vale únicamente como con un momento, sino que a lo largo del proceso se tiene que ir replicando estas situaciones en relación a los diferentes momentos y a los objetivos de cada una de las fases, y que va a terminar finalmente, ¿no? con esta idea de cómo se gestiona posteriormente, ¿no? Cómo se vive todo este entorno transformado. Jorge, casi me lo has dicho absolutamente todo, ¿no? Porque nos encontramos en las comunidades propietarias, primero nos encontramos solos, absolutamente solos, porque cuando pasamos una IT de un edificio y tenemos que hacer una reparación en tema de fachada, se plantean dos tesituras, ¿no? Una, el parcheo y pasar el expediente, o la opción 2, vamos a invertir, que no gastar, invertir en el edificio para mejorar esa eficiencia energética y todo este. Entonces, primero, los administradores de finca nos encontramos solos, ¿no? porque nos exigen una serie de cuestiones técnicas que llegamos hasta donde llegamos, ¿no? Entonces, está muy bien estas oficinas pedagógicas que decía Jorge, que nos echen una mano, porque necesitamos trasladar de una forma eficiente a nuestros vecinos cuáles son las ventajas que en vez de parchear invertamos un poco más en hacer un tema de eficiencia energética. Luego también planteamos el dilema que tenemos entre el propietario y el propietario arrendador, ¿no? El propietario pues no deja de ser la vivienda, la mayor inversión que hace en su vida es la vivienda, y luego tenemos el propietario inversor que arrienda. ¿Qué hace el propietario inversor? Contra menos gasto, más gano. Entonces ahí tenemos siempre un frenazo importante a la hora de hacer inversiones. Y luego tenemos la ley, que lo hablaba Ruth, que en Holanda era el 80%, en España son 3/5 partes de los propietarios, ¿no? Entonces tenemos que llegar a esas mayorías cualificadas para poder sacar adelante estos proyectos.
No quiero ser pesimista, desde luego, ¿no? Porque yo lo he intentado, os lo digo de verdad, tengo casos recientes que me he presentado en la comunidad de propietarios con unos proyectos agresivos, innovadores, para decirles a los vecinos, mire señores, si hacemos esto vamos a ahorrarnos entre un 30 a un 40% de energía, pero además con datos reales, ¿no? Lo decía antes yo, Tomás, es decir, ya tengo casas donde he hecho esas reformas integrales, he hecho reformas de envolvente, he hecho fachadas ventiladas, he modificado su sistema de calefacción e incluso les he puesto sus repartidores de coste y su medición y hemos bajado unos números que eran increíbles. La construcción de León de los años 70, si hiciéramos una fotografía termográfica de los edificios, vemos que estamos calentando la ciudad. Estamos calentando la ciudad. ¿Cuántos edificios tienen en sus ventanas una hornacina y ahí dentro meten el radiador y tenemos 5 centímetros a fachada? Si pasamos esa termográfica, vemos que estamos calentando la ciudad. Eso se lo enseñas a los vecinos. Digo, es que el dinero que estamos gastando, el combustible que estamos gastando, estamos tirándolo, no lo estamos utilizando. La teoría es muy buena, pero luego nos cuesta muchísimo llevarlo a la práctica, ¿no? Porque las pegas son todas y entonces, lo hemos estado hablando antes fuera, si tuviéramos la posibilidad de transmitir a los propietarios de vivienda estos planes innovadores de eficiencia a unos costes relativamente aceptables, pues ahora estamos a unos costes muy altos, a unos costes aceptables, yo creo que podríamos empezar a mirar este tema. Y no solo mirar este tema como para el bien de la comunidad, que sí lo tiene, sino como una regeneración de la construcción, de puestos de empleo. Hay a haber puestos de empleo que tienen que trabajar en este tema y yo creo que sería una rehabilitar totalmente el tejido constructivo de esta, en este caso de León, porque soy de León, pero creo que es una forma de darle un empuje a la construcción, en la rehabilitación de los edificios. Pero nos lo tenemos que poner fácil, porque es muy duro decir, señor, es que se tiene que gastar usted 12.000 euros en este tema. Y dice la señora de 80 años, y dice, eso es cuando lo recupero. Yo lo verán mis nietos, mis herederos, pero yo no lo voy a recuperar. Entonces, ahí tenemos un problema, yo creo que bastante alto. Bueno, en cuanto, respondiendo a lo que has planteado, que sí es el tema de participación ciudadana, pues sí que ciertamente se ha avanzado bastante en cuanto a que desde los barrios, desde el movimiento participativo vecinal, esté presente en las administraciones, pero sigue siendo, creemos insuficiente porque sobre todo hay ciertos aspectos, lo que comentaba antes, que llegan ya prediseñados y con muy pocas posibilidades de interactuar. Quizás también el carácter, esto es algo ciertamente negativo, pero en el caso de León, el carácter de la gente de León, y yo soy leonés, vamos a decirlo por antemano, pues sí que también supone un hándicap para poder movilizar a la gente, explicar a la gente, convencer pues un poco lo que acaba de decir Jesús, de que bueno, pues a lo mejor ese tipo de actuaciones son necesarias pues para mejorar la vivienda o para mejorar su barrio. No solamente, yo no me centro solamente en vivienda, sino en un tema de regeneración urbana de zonas completas, de barrios, que no solo son los edificios, sino son los entornos en donde vive la gente, y que verdaderamente supone, bueno, pues con respecto a lo mejor a otras ciudades, a Gijón, sin ir más lejos, en donde conocemos un poco el movimiento asociativo de allí, pues a lo mejor son más proclives a participar. En el caso de León, os preguntabas, bueno, que en qué pocas, que cómo, bueno, que cuándo. Bueno, pues tenemos algún tema muy actual, y vuelvo otra vez a incidir en el EDUSI. Hace un año se reúnen a todas las asociaciones implicadas, Federación de Asociaciones, y un año después, estamos a un año después, pues todavía no sabemos. Me he enterado estos días que va a haber un ARU en la zona norte. No sabemos ni qué calles van a actuar, ni qué zonas. Es decir, la desinformación por parte de las administraciones hacia el vecindario sigue siendo patente, ¿no?
¿Con esto que se genera? Pues que la gente no somos capaces de crear esa idea de, bueno, pues de que los vecinos tienen que ser un poco los protagonistas de los cambios en su zona, dirigidos, lógicamente, pero entiendo que los técnicos vienen, informan, traen un plan ya prediseñado y, lógicamente, eso es palabra de Dios, eso es la Biblia. Bueno, nosotros desde el movimiento vecinal pedimos que si verdaderamente nos confundimos, queremos confundirnos nosotros. Es decir, a lo mejor traemos una idea errónea, pero a lo mejor, bueno, pues a lo mejor tampoco es lo que, o no cumplen las expectativas que nosotros tenemos, ¿no? ¿Me permites un minuto? A raíz de lo que ha dicho Javier, me parece súper interesante si se va a plantear un ARU en una zona determinada, que por parte de, en este caso, me parece que lo promueve, es el ayuntamiento, sería muy interesante, antes de cuando lo tenemos, que ya estén hablando con los administradores de fincas para las comunidades de propietarios afectadas por este tema, para que vayan tomando los acuerdos. La comunidad de propietarios es una tortuga. No tiene una agilidad a la hora de tomar acuerdos, porque tenemos una normativa que así nos lo obliga. Tenemos que convocar una junta, tenemos que tomar un acuerdo, tenemos que esperar unos plazos si puede haber impugnación o no puede impugnación. Si por parte de las administraciones se nos convoca y nos dice está previsto hacer un ARU en estas determinadas calles, ¿cuántas comunidades de propietarios hay? ¿Qué necesidades tenemos para esas comunidades de propietarios? Yo creo que si esa tortuga la ponemos a funcionar desde el principio, pues quizá cuando llegue el momento los acuerdos estén adoptados y ya podamos cumplir con esos trámites. Solamente era eso. Perdona, Borja. A mí quizá me gustaría ser tan concreto como los expositores de materiales y componentes de construcción que están allá afuera. Obviamente no he traído un panel fotovoltaico ni nada termosolar, pero que es tan sencillo como un microondas. Deberíamos pensar en las instalaciones de ganancia solar así. Me gustaría hacer como una pequeña pedagogía, ¿no? y hacer lo que hacemos ahora en dos temas. Uno, el de la gran escala planetaria de los problemas que, tirando del hilo, estamos tratando. Y otra, y desde eso un poquitín, un detallito más al tema de la demanda y el ahorro. Sobre el tema de la gran escala, la situación hoy en día, tanto en la escala de la extensión, ¿no?, de la superficie, que es toda la Tierra, como la temporal, me gustaría compararlo con hace poquito tiempo, ¿no? A nosotros nos gusta hablar de trabajar para 7 generaciones. Mi abuelo, que ya murió, nació hace más de 100 años y yo conocí a su madre, la única bisabuela que conocí, que nació ahora hace 130 años, algo así. Tengo un hijo de 15, espero conocer a algún nieto y con un poco de suerte algún bisnieto. Espero conocer a alguien que vivirá, que estará vivo dentro de 130 años. Yo, que no soy nadie especial, vamos, es decir, todas vosotras. Esa es nuestra escala temporal. Esa es nuestra escala temporal. Cuando hablamos de la sostenibilidad y las generaciones futuras y bla, 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 esta es, ¿no? Sobre la escala territorial, por ejemplo, la de España, por ejemplo, en el ámbito de la energía, hay instalados 105 teravatios de potencia energética. Los máximos de demanda históricos han sido de 45 teravatios, de 105 a 45. Por otro lado, las potencias acumuladas de toda la industria, de todos los electrodomésticos, de toda la iluminación, de todas las cosas que gastan electricidad en España es de 175 teravatios. Evidentemente nunca se están utilizando esos 175 teravatios a la vez. Además, un mogollón de esa potencia instalada es muy ineficiente y podría desarrollar su labor demandando mucho menos. Pero por otro lado, si el pico de demanda ha sido 45, ¿a qué viene que en nuestra factura eléctrica todas estemos pagando, por ejemplo, los pagos por capacidad a grandes centrales de generación que nunca entran en funcionamiento y que, por otro lado, salieron caras y las pagamos con impuestos, ¿no? Esta enorme escala, que son 105 teravatios de potencia, pues se traduce efectivamente en esos pagos de la factura. Y aunque quería haber entrado en detalle, sí que quiero comentar qué pagamos a las comercializadoras de electricidad. El precio de mercado.
nosotros hacemos un taller sobre la subasta del mercado a pool. Muy interesante cómo se subasta el precio de la energía eléctrica. Los servicios de ajustes, porque igual hay pequeño ajuste, vale, eso puede ser comprensible. Este pago por capacidad, totalmente incomprensible. Los de ininterrumpibilidad, porque algunas grandes empresas tienen derecho, según como sea la generación, a estar paradas y les pagamos por no estar produciendo, por estar pagadas. La financiación de los grandes operadores, OMIE y la red eléctrica. Las pérdidas de red del orden del 20%. Como tenemos grandes centrales centralizadas en algunos sitios y grandes distribuciones hasta aquí, hasta esta bombilla de ahí arriba, se pierde electricidad por el camino. ¿Cuánta? Un 20%. Aquí nos metemos a discutir sobre si el ahorro no sé qué es del 5%. Con una instalación más descentralizada, generando en todas partes, generando en este techo, pues se reduciría esas pérdidas de red. Hacemos ejercicios para calcular eso también. Los peajes de transporte, los peajes de incentivo a las energías renovables, que eso fue ese gran tema de hace 8 años, ¿no? Es que está saliendo muy cara a la prima, a la famosa prima, a la fotovoltaica. Nada, un 2% respecto a todo esto. Las tasas a los mercados. El déficit de tarifa histórico, nunca auditado. ¿Por qué estamos pagando un precio que dicen las energéticas que se lo debemos en cifras extraordinarias? Y las compensaciones extrapeninsulares, que quizá tienen su justificación, porque efectivamente en las Baleares y en Canarias las condiciones de generación son otras. Bueno, pues eso es lo que estamos pagando en nuestra factura, sin saberlo. Deberíamos saberlo. Por otro lado, quería comentar esta cuestión, porque la factura la pagamos en la casa, sobre el ahorro y la demanda, ¿no? Y tanta discusión. Claro, el ahorro es un término relativo y muy secundario. Es factor de mi gasto. Ahorro pues, en función de lo que gaste. ¿Cuánto puedo ahorrar? El 100%. Si dejo de comer, si apago la luz. Claro, ¿cuál es el confort exigible y digno para todas las personas? Yo entiendo que el confort y la dignidad debería ser igual para todas las personas. Claro, el ahorro del gasto está asociado al consumo, pero bueno, realmente ¿cuánto consumo innecesario hacemos? ¿De qué estamos hablando? Si vamos hacia arriba, aguas arriba, en lo que se refiere a centralizar en la capacidad real que tenemos de empoderarnos a nivel energético como ciudadanía, entramos en el ámbito de la eficiencia. Claro, es que vender productos ineficientes es criminal. La obsolescencia programada es criminal. ¿Cómo es legal vender una cosa que funciona mal? ¿Cómo acepta el mercado de consumo pagar lo que haga falta por cosas que sabemos que funcionan mal, ¿no? Pues lo lógico sería que la industria solo produjera productos eficientes, en cada tecnología la máxima eficiencia. Y esto tiene que ver con la potencia. Hablaba antes de la macropotencia instalada a nivel español, pero que es que en muchas ocasiones en nuestra vivienda también tenemos más potencia que la que necesitamos y la pagamos en el término fijo. Pero suma y sigue y a nivel de bloque de vecinos, a nivel de barrio, a nivel de ciudad, a nivel de país, a las cifras que hemos llegado. Esto es una cuestión quizás de conocimiento y de ajuste, ¿no? Los usos, las necesidades que tiene cada vivienda, cada vecino, cada familia, cada unidad X, cada hogar, se pueden calcular y se pueden ajustar. Y además hay tecnologías y hay metodologías para repartir esas potencias muy flexibles. No es necesario, por si acaso, aunque solo lleguemos a 43 teravatios de demanda máxima, por si acaso vamos a tener 105. No vaya a ser, pues un poquito más por si acaso, pero no una locura. Y una vez que tenemos la potencia, esa potencia es la que refleja la demanda. ¿Dónde tenemos que actuar? En la demanda de confort de la ciudadanía en sus hogares, en las oficinas, en un espacio como este, ajustarla a los mínimos de demanda, para lo cual tenemos los materiales de construcción allá afuera y un montón de especialistas, arquitectos, administradores, gestores, dinamizadores de grupos, prescriptores y certificadores. Aquí en esta mesa estamos esos y ahí abajo entiendo que más agentes, que entre todos realmente ajustemos la demanda. De eso va, desde mi punto de vista, lo que estamos hablando aquí.
Muchas gracias. Es interesante todo esto que has mencionado además porque tiene al final mucho que ver con el título de la mesa, ¿no? Que es el empoderamiento ciudadano a través del control de la energía en su propio edificio. Y va todo en ese sentido, todo lo que has comentado, cómo ese empoderamiento puede conducir además a una soberanía energética deseable, no solo a nivel individual, sino a nivel nacional. Con lo cual, que hayas enlazado con este tema tan fundamental me parece importantísimo. Tenemos que ir acabando. Me dejó cuestiones que a lo mejor habría estado bien tocar, como las alternativas a la financiación o cómo ese enfoque sistémico puede conducir a resultados muy buenos y cómo no solo tenemos que centrarnos en las barreras y resistencias activas que hay a la rehabilitación y al empoderamiento ciudadano, sino qué oportunidades abre que realmente el ciudadano esté implicado. Entonces, solo para cerrar, 30 segundos cada uno, me gustaría que hicierais una breve conclusión y una recomendación para el futuro, para que sea una realidad más extendida. Bueno, es difícil, ¿no? Yo creo hacer como una conclusión muy breve, pero sí que desde luego estamos ante una oportunidad, yo creo, y además especialmente en el caso de Castilla y León, ¿no? A través de todo el esfuerzo que se ha hecho con el desarrollo de la estrategia y los diferentes ámbitos que se están ahora lanzando tanto a nivel autonómico, ¿no? Como por iniciativa de los diferentes ayuntamientos, y esto, ¿no? Como se está replicando también en otras zonas del territorio, estamos ante un momento de una gran oportunidad para enfrentar la regeneración urbana. Y en este sentido yo sí que quería, retomando este tema que no hemos podido abordar, pero que es muy importante, que es, en cierta manera, ¿no? Un poco la paradoja de la regeneración urbana, que es el tema de que intervenimos normalmente en los territorios más vulnerables y, por tanto, luego esto deriva en unas dificultades para abordar desde el punto de vista de los costes y la financiación los procesos de rehabilitación. Yo sí que creo que uno de los grandes retos, ¿no? Y que tiene mucho que ver también con el empoderamiento ciudadano, va a estar en el desarrollo de nuevas fórmulas, ¿no? Para enfrentar esta financiación, ya no solo a través como de alcanzar acuerdos con entidades bancarias, sino de una manera mucho más proactiva, ¿no? Investigar o innovar en el desarrollo de soluciones que permitan a estas comunidades empoderadas, ¿no? Promover de alguna forma la rehabilitación y abordar, ¿no? Permitirles abordar esos costes de financiación. Perfecto. Bueno, deciros que los administradores de fincas estamos altamente convencidos y de hecho nos estamos formando para que la rehabilitación, la regeneración en los edificios se lleve adelante. Entonces necesitamos una buena financiación que, gracias a Dios, las entidades bancarias han entendido que la comunidad de propietarios no solamente es un ente fiscal por ese NIF, sino que es ente jurídico, que es el conjunto de todos los propietarios con sus regímenes eran solidarios a la hora de financiar un préstamo. Pues eso, por fin han entendido que con el acuerdo válido de la comunidad de propietarios podemos solicitar créditos para poder hacer este tipo de obras en los edificios. Pues lo que comentaba, que estamos convencidos, lo estamos intentando trasladar, pero necesitamos un apoyo importante de las administraciones para hacer llegar al ciudadano los beneficios de lo que estamos hablando los administradores de fincas. Es decir, yo creo que nuestro resumen se lo diría en información ciudadana por parte de las administraciones. Muchas gracias. Bueno, desde el movimiento vecinal, casi secundo un poco lo que tú has dicho, porque tú estás, como tú dijiste, efectivamente en una escala intermedia, nosotros estamos al nivel más básico, al nivel más bajo. Desde luego nuestro llamamiento es para evitar errores y conseguir sacar logros y que verdaderamente la gente se pueda beneficiar de todos los retos que se vayan surgiendo de regeneración urbana y todos los proyectos, contar precisamente con los vecinos y con las vecinas, a través de las asociaciones y a través de las entidades que podemos ser los agentes mediadores en ciertas ocasiones precisamente para eso, para poder conseguir que salga adelante y que de hecho, bueno, aparte estamos intentando precisamente eso, desde el movimiento vecinal, pues hacer talleres un poco orientados al tema del consumo energético, bueno,
a través de la mejora también de la rehabilitación, informando a los propietarios, bueno, propietarios sobre todo no tanto de comunidades de vecinos, sino tenemos también muchos pequeños propietarios de unifamiliares, gente mayor, pero lo que yo lanzo desde aquí es eso, intentar que nos den voz, pero que nos den voz con tiempo, no de un día para otro. Es decir, para poder contar con nuestro apoyo y, lógicamente, con nuestras opiniones. Yo diría, a nivel de política fiscal, que la energía tuviera la fiscalidad no del yate, sino de la lechuga, que se traduce en no pagar un 21% de IVA, sino, por ejemplo, un 10% de IVA en las facturas energéticas. A nivel de generación, diría que hagamos esa transición conjunta, solo puede ser entre todas como habitante de mi hogar, trabajadora de mi trabajo, vecina de mi barrio, todos estos múltiples roles, que pasé por poner fotovoltaica y termosolar absolutamente en todas partes. Y a nivel colectivo, yo trataría de que exploremos y construyamos más ese lugar intermedio entre lo privado y lo público, que se llama lo comunitario, por ejemplo, muy en concreto, acudiendo a comercializadoras que sean cooperativas de energías renovables. Muy bien. Pues muchísimas gracias a los 4, gracias a los que os habéis quedado hasta el final y seguimos.